Clara Ruiz temblaba mientras firmaba los papeles del divorcio en el despacho del abogado Martínez, en pleno corazón de Madrid. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales parecía acompañar cada lágrima que caía sobre el documento, borrando lentamente la tinta de su propio nombre. Frente a ella, Diego Mendoza la observaba con esos mismos ojos fríos que años atrás solían desarmarla con amor. 3 años de matrimonio se desmoronaban ante ellos, polvo de sueños rotos, silencios cargados y promesas incumplidas. En su bolso, escondido entre recibos y sobres arrugados, descansaba un test de embarazo positivo. 2 líneas rosadas, 2 semanas de retraso. Una vida diminuta latiendo dentro de ella justo cuando la suya se venía abajo. Había imaginado decírselo. Había imaginado su abrazo, una oportunidad más. Pero cuando vio entrar a la joven secretaria, con apenas 25 años, y esa sonrisa cómplice dirigida a Diego, sintió como algo dentro de su pecho se quebraba para siempre. Clara firmó la última página con manos temblorosas. Sacó el test del bolso, lo rasgó en 1000 pedazos ante sus ojos desconcertados y se levantó sin decir una palabra. El silencio fue su despedida. 6 años más tarde, en un edificio de cristal con vistas al cielo de Madrid, Diego Mendoza, ahora director general de una poderosa corporación, entró al salón donde se decidiría el futuro de su empresa. Su paso era firme, su rostro el de un hombre acostumbrado a ganar, pero al levantar la vista, el aire se le detuvo en los pulmones. Frente a él, de pie, estaba Clara, más serena, más fuerte, con una elegancia que el tiempo no había borrado. A su lado, un niño de 5 años lo observaba con curiosidad. El niño tenía sus ojos, y en ese instante, el reloj de Diego dejó de marcar el tiempo. 3 meses atrás, Clara encontró el mensaje, y luego otro, y otro más, cientos. Conversaciones enteras entre Diego y Lucía, la nueva secretaria de su departamento. 25 años, rubia, ambiciosa, esa sonrisa brillante de quien sabe el poder que tiene. Las palabras eran explícitas, crueles, llenas de deseo y de todo lo que Clara ya no recibía. Cuando lo enfrentó, Diego ni siquiera trató de negarlo, solo la miró con ese tono distante que se había vuelto habitual y dijo, con una calma helada, que su matrimonio había terminado hacía mucho tiempo, que solo estaban fingiendo algo muerto. El abogado Martínez empezó a leer los términos del divorcio. Clara apenas lo escuchaba. Las frases se deslizaban sobre ella, vacías, sin sentido. En su mente solo resonaban las 2 líneas rosadas del test que había hecho esa misma mañana, escondida en el baño de un café cerca del despacho. 2 líneas que lo cambiaban todo. Estaba embarazada. 2 semanas de retraso que había atribuido al estrés, a la tristeza, al insomnio. Pero no, era vida, creciendo, silenciosa, irónica, mientras firmaba los documentos que la separaban para siempre del padre de su hijo. No podía decirle. No después de lo que había visto, de lo que había leído. Diego ya había seguido adelante, con otra mujer, con otro futuro. Si supiera la verdad, el niño no sería más que un obstáculo, un recordatorio de algo que él querría olvidar. Martínez le pasó la pluma. Era el momento. Clara miró la firma de Diego, trazada con la misma seguridad que él usaba para cerrar un trato. Su nombre, fuerte, decidido, final. Tomó la pluma. Sus dedos temblaban. Y entonces la puerta se abrió. Lucía entró con una sonrisa y una bandeja de café. No para todos, solo para él. Se inclinó, susurrándole algo al oído. Su mano tocó su hombro, y la cercanía entre ambos fue una puñalada que Clara sintió en el alma. Diego le devolvió la sonrisa, la misma sonrisa que una vez fue solo suya. Luego, con tono impaciente, le pidió al abogado que se apurara. Tenía una reunión importante en menos de 1 hora. En ese instante, algo dentro de Clara se quebró. Toda la tristeza, el amor, la esperanza que había llevado hasta ese lugar se disolvieron, dejando solo un vacío encendido furia. Furia hacia Diego por destruir lo que fueron. Furia hacia sí misma por seguir amando a quien la volvió invisible. Y furia hacia esa nueva vida dentro de ella por haber llegado demasiado tarde. Firmó con un movimiento rápido, casi violento. Luego abrió su bolso, sacó el test de embarazo y lo colocó frente a Diego. El silencio se volvió pesado. Martínez y Lucía la miraban sin comprender.
Diego frunció el ceño, lo tomó, y cuando entendió lo que era, sus ojos se abrieron con asombro. ¿Clara? Empezó a decir. Pero no le dio tiempo. Clara arrancó el test de su mano y lo destrozó en 1000 pedazos, dejando que los fragmentos cayeran sobre la mesa como una lluvia de confeti blanco y rosado. Después, sin mirarlo, tomó su copia de los documentos y caminó hacia la puerta. ¡Ey, Clara! Su voz la alcanzó, tensa, urgente, rota. Clara, espera. Era la primera vez en meses que la llamaba así, con ese tono desesperado, como si acabara de entender lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. Pero Clara no se detuvo, no miró atrás. Atravesó la recepción sin ver a nadie, bajó las escaleras con paso incierto y salió a la calle justo cuando la lluvia madrileña se desataba sobre la ciudad. Caminó durante horas, sin paraguas, sin rumbo, con las lágrimas mezclándose con el agua fría que le empapaba el rostro. Cada gota parecía arrancarle un recuerdo, una promesa, una ilusión. Había perdido todo en un solo día: al hombre que amaba, la familia que podría haber tenido, el futuro que soñó. Pero mientras caminaba bajo el aguacero, algo dentro de ella empezó a transformarse. Entre el ruido del tráfico y el murmullo del agua, tomó una decisión silenciosa, pero firme como el acero. Tendría a su hijo. Lo criaría sola. Le daría una vida lejos de Diego, lejos de Madrid, lejos de todo lo que le recordaba el naufragio de su matrimonio. No sabía cómo lo haría, ni dónde empezaría, ni de dónde sacaría la fuerza. Pero tenía una certeza absoluta: ese niño sería amado, sería protegido, sería feliz, aunque ella misma no lo fuera nunca más. 3 semanas después del divorcio, Clara se mudó a Barcelona. Su madre la recibió en un pequeño piso del Raval, con el mismo coraje con el que había criado sola a su hija, después de que el padre de Clara las abandonara cuando ella tenía apenas 5 años. No hubo reproches, ni preguntas, solo un abrazo largo, silencioso y una taza de té caliente. Mateo nació una cálida noche de julio en el Hospital del Mar. Pesó 3 kilos 200. Tenía una fina hebra de cabello negro, y al abrir los ojos por primera vez, Clara vio en ellos algo que la estremeció: los ojos de Diego, la misma oscuridad, la misma intensidad. Su corazón se contrajo, pero en el instante en que el bebé apretó su dedo con esa diminuta mano, toda la tristeza se disolvió. Mateo era suyo, solo suyo. Los primeros años fueron duros. Clara trabajaba como arquitecta freelance, aceptando proyectos pequeños desde casa, mientras su madre cuidaba del niño. El dinero nunca era suficiente. Las noches sin dormir eran muchas, las dudas infinitas. Pero había risas, había amor, había luz. El primer balbuceo, el primer paso, el primer día de guardería. Clara nunca le habló a Mateo de su padre. Cuando el niño empezó a hacer preguntas, ella solo le dijo que su papá se había marchado antes de que él naciera, que no formaba parte de sus vidas. Mateo lo aceptó con la naturalidad inocente de los niños. Su mundo estaba completo, su madre y su abuela eran todo lo que necesitaba. Mientras Mateo crecía, Clara también cambiaba. El dolor de la traición fue mutando en algo distinto: determinación. Prometió que nunca más dependería de nadie, que su valor no estaría en los ojos de otro. Empezó a estudiar por las noches, cuando Mateo dormía. Se formó en gestión de proyectos, sostenibilidad, diseño urbano. 2 años después, fundó su propio estudio Ruiz Design. Era pequeño, apenas una habitación con una mesa y una laptop, pero cada plano que dibujaba llevaba una huella de su resiliencia. Sus proyectos comenzaron a llamar la atención, eran frescos, ecológicos, distintos. El nombre Ruiz empezó a escucharse en concursos, en revistas locales, en boca de clientes que buscaban algo nuevo. Clara había reconstruido su vida desde las cenizas. Ya no pensaba en Diego. O al menos, eso se repetía cada vez que la noche caía. Aunque a veces, cuando el silencio se hacía demasiado profundo, se descubría mirando su perfil en LinkedIn, preguntándose, solo por un instante, si él alguna vez pensaba en ella. Diego Mendoza se había convertido en el director general de una poderosa firma transnacional de consultoría con sede en Madrid. Su nombre aparecía en revistas financieras, sus fotos en conferencias, sus entrevistas en portadas. En las imágenes se veía distinto, más maduro, más imponente,
y también más vacío. Había algo en su mirada, una sombra de cansancio, de distancia. De Lucía no quedaba rastro, ninguna foto, ninguna mención. Probablemente aquella historia terminó como todas las que nacen del engaño, consumida por su propio fuego. A veces, Clara se preguntaba si él pensaba en ella. Si alguna noche, entre reuniones y vuelos de negocios, recordaba el test destrozado, las palabras que nunca dijo, si alguna vez entendió lo que aquello significaba. Pero esos pensamientos se desvanecían pronto. Sacudía la cabeza, respiraba hondo y se sumergía en sus planos, en sus proyectos, en Mateo, en la vida que había construido sin él. Mateo, con 5 años, era un torbellino de curiosidad. Adoraba los dinosaurios, los Lego y hacía preguntas imposibles sobre las estrellas, los agujeros negros y el tiempo. En el jardín de infancia decían que era un niño brillante, con una mente despierta y una imaginación inagotable. Clara lo miraba jugar y sentía una mezcla de amor y orgullo feroz. Ese niño era suyo, solo suyo. Lo había criado sola, sin ayuda, sin respaldo, sin una mano que la sostuviera. Mateo era la prueba viva de su fuerza. Pero el destino, ese enemigo silencioso que siempre llega cuando menos se espera, tenía otros planes. Reese Design ganó un concurso público en la renovación completa de un antiguo distrito industrial en Madrid. Era el proyecto más grande que Clara había conseguido en toda su carrera, el que podía consolidar su nombre entre los grandes. Millones de euros, equipos multidisciplinarios, meses de trabajo, todo perfecto, excepto por un detalle. El inversor principal era Mendoza Partners. Cuando Clara leyó el nombre, el aire se le atascó en la garganta. Durante unos segundos pensó que era una coincidencia. Pero luego llegó el correo. El director general, señor Diego Mendoza, participará personalmente en las reuniones de supervisión. No había escapatoria. Pensó en renunciar. Pensó en decir que estaba enferma, en buscar cualquier excusa. Pero era el proyecto, el que podía cambiarlo todo. No podía permitirse huir. Y además, se dijo, habían pasado 6 años. 6 años en los que ella había renacido. Él no tenía por qué saber de Mateo, no tenía por qué saber nada. La reunión se celebraría en un edificio de cristal, uno de los 4 torres Business Area, donde el cielo parecía tocar los ventanales. Clara llegó con su portafolio en mano, los nervios contenidos bajo una fachada de profesionalismo impecable. Saludó a los presentes, sonrió, habló con voz firme, aunque su corazón latía con un ritmo desbocado. Y entonces la puerta se abrió. Él entró, Diego Mendoza. El tiempo pareció detenerse. Los 6 años que los separaban se derrumbaron en un solo instante. Él también había cambiado, más ancho de hombros, el cabello con destellos de gris, la mirada más profunda. Cuando sus ojos se cruzaron, Diego se detuvo de golpe. La conversación en la sala se desvaneció. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego él respiró hondo, recuperó su compostura y se acercó para saludar con una formalidad forzada. Señora Ruiz, dijo, tendiéndole la mano. Clara la estrechó, su piel se estremeció al contacto. Señor Mendoza. Y la reunión comenzó. Clara presentó su proyecto con voz segura, cada palabra medida, cada imagen proyectada con precisión. Su talento llenó la sala. Los inversores asintieron, hicieron preguntas, tomaron notas. Pero ella podía sentirlo, sentir su mirada fija, constante, ardiendo sobre ella desde el otro extremo de la mesa. Cuando la reunión terminó, Clara recogió sus papeles con rapidez. Quería salir, respirar, desaparecer antes de que el pasado la alcanzara. Clara, dijo su voz detrás de ella, grave, conocida, imposible de ignorar. ¿Podemos hablar un momento a solas? Los demás se miraron entre sí. Vacilaron un instante y salieron de la sala, cerrando la puerta tras ellos. Clara se quedó de pie, junto a la salida, el corazón golpeando en el pecho, como si cada latido fuera una advertencia. No se movió, no habló, solo esperó, porque sabía que en los próximos segundos el pasado iba a volver a mirarla a los ojos. Diego se acercó despacio, como si temiera que un solo movimiento brusco bastara para hacerla desaparecer. Su voz, cuando por fin habló, tenía un tono ronco, gastado, casi vulnerable. No esperaba verte, dijo. Ha pasado tanto tiempo. Te ves bien. Palabras simples, casi triviales,
Pero en su mirada había otra historia, la de las noches en las que tal vez se había preguntado dónde estaba ella, si era feliz, si alguna vez pensaba en él. Clara se mantuvo firme. «Estoy aquí como profesional, señor Mendoza», respondió con voz fría, controlada. «Nuestro pasado no tiene nada que ver con este proyecto». Diego asintió, pero sus ojos no la soltaban. «Solo una pregunta», dijo al fin, con un hilo de voz. «¿Aquel test, el que rompiste hace 6 años, era real?» El aire pareció cortarse en dos. Durante un segundo, Clara no pudo respirar. Había imaginado ese momento cientos de veces, ensayado respuestas en su mente, construido murallas de indiferencia. Pero ahora, frente a esos ojos que eran los mismos que veía cada día en Mateo, comprendió que no podía mentir. «Sí», susurró. El rostro de Diego se descompuso. Perdió el color, la seguridad, el control. «¿Y qué pasó después?», preguntó con voz baja, casi temblorosa. «¿Dónde está el niño?». Clara lo miró fijamente, con los ojos llenos de fuego contenido. «Eso no es asunto tuyo, Diego. Hiciste tu elección hace 6 años. Firmaste sin mirar atrás». «No me diste la oportunidad de elegir», respondió él, alzando la voz. «Si hubieras sabido». «Si hubieras sabido», lo interrumpió Clara con rabia. «¿Habrías dejado a Lucía? ¿Habrías dejado de mentir? Tú fuiste quien destruyó todo. Mientras yo pasaba las noches sola, tú tenías una secretaria que te llamaba mi amor en el horario laboral. No hables de derechos, Diego. No después de eso». El aire en la sala se volvió pesado, lleno de reproches acumulados, de heridas antiguas que nunca cicatrizaron. «Tengo derecho a saber si tengo un hijo», dijo él con voz tensa. «Renunciaste a ese derecho el día que rompiste nuestro matrimonio», respondió ella, con dureza. «Y no pienso permitir que vuelvas a hacerle daño a alguien más». El silencio se hizo insoportable, y entonces Diego bajó la cabeza y habló, no con soberbia, sino con una sinceridad que la descolocó. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Aquello fue una tragedia, pero no porque no te amara. Fue un error porque no fui lo bastante valiente para amarte como merecías. Me escondí en el trabajo, en la ambición, porque tenía miedo. Miedo de perderme en ti. Lo de Lucía fue cobardía, no falta de amor». Clara lo miró incrédula. 6 años, 6 años de silencio. Y ahora, él decidía hablar, confesar, arrepentirse. «Llegas demasiado tarde, Diego», susurró ella, conteniendo el temblor de su voz. «Construí una vida sin ti. Mi hijo tiene todo lo que necesita. No necesita un padre que aparece y desaparece cuando le conviene». Diego asintió lentamente, como si cada palabra fuera un golpe merecido, pero luego levantó la mirada. «No te estoy pidiendo eso», dijo con calma. «Solo quiero conocerlo. No interferir, no reclamar nada, solo saber su nombre, ver su rostro, saber que está bien». Clara se quedó inmóvil. Su respiración era un hilo. En su interior, 2 fuerzas opuestas la desgarraban: la madre que quería proteger a su hijo y la mujer que sabía lo que era vivir con preguntas que nunca se responden. Dudó. Por primera vez en mucho tiempo, Clara dudó. Y Diego, al verla callar, dio un paso más hacia ella, con los ojos empañados de algo que podía ser culpa o amor. «Solo una foto», susurró. «No te pido más». Clara apretó los labios, sintiendo cómo la determinación empezaba a resquebrajarse, y en ese instante supo que lo que dijera a continuación cambiaría todo. Cada fibra de su ser quería decir no. Quería proteger a Mateo de cualquier complicación, de cualquier sombra del pasado. Pero cuando miró la dolorosa sinceridad en los ojos de Diego, algo dentro de ella se quebró. Sin una palabra, sacó su teléfono. En la pantalla apareció una fotografía Mateo en el parque, con una sonrisa tan grande que casi desbordaba el encuadre. Sus ojos brillaban mientras mostraba orgulloso una maqueta de dinosaurio que él mismo había construido. Diego observó la imagen en silencio durante largos segundos. Sus dedos temblaban al sostener el teléfono, como si temiera romper algo sagrado. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. «¿Cómo se llama?» «Mateo», respondió Clara, con un nudo en la garganta. «Mateo Ruiz».
Tenía 5 años. Amaba los dinosaurios y las preguntas imposibles. Era inteligente, alegre, completo. No necesitaba nada más. Diego devolvió el teléfono con cuidado, como si le pesara el alma. Gracias, murmuró. Luego, tras una pausa, añadió con cautela. ¿Podríamos al menos mantener contacto profesional? Prometo no interferir. Solo seguir de cerca el proyecto. Clara asintió, pero su voz sonó más fría de lo que sentía. Está bien, pero mantén la distancia con Mateo. Al menos, por ahora. Cuando salió de aquel edificio, Clara sintió que el aire le pesaba. Durante 6 años había cargado sola con un secreto. Ahora ya no era solo suyo, y no sabía si eso la aterraba o la liberaba. Los meses siguientes fueron extraños. Trabajaban juntos en el proyecto, asistían a reuniones semanales, intercambiaban correos y miradas fugaces. Todo era correcto, profesional, pero había una tensión invisible entre ellos, algo que todos percibían sin entender por qué. Diego mantenía la distancia, cumpliendo su promesa, pero Clara notaba los detalles como él se acercaba al final de cada reunión, con voz cautelosa, preguntando si Mateo estaba bien, si necesitaba algo. Nunca ofrecía dinero, sabía que ella lo rechazaría con orgullo. Solo hacía preguntas pequeñas, casi inocentes. ¿Qué le gustaba comer? ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? Si se adaptaba bien a la escuela. Clara respondía con frases breves, secas, como si cada palabra fuera una línea de defensa. Pero, en lo más profundo, una parte diminuta de ella, una parte que se negaba a reconocer, sentía un extraño alivio al hablar de Mateo con el único otro ser en el mundo que compartía su sangre. Y entonces, 4 meses después de aquella primera reunión, lo inevitable sucedió. Clara tenía que viajar a Madrid para una presentación crucial en el ayuntamiento. Su madre estaba enferma, con una fuerte gripe, incapaz de cuidar a Mateo. Todas las niñeras estaban ocupadas, no tenía opción. Debía llevarlo consigo. Le dijo que sería solo por un día, que mientras ella estuviera en su reunión, él podía explorar Madrid, que sería una pequeña aventura. Mateo se emocionó al instante. Nunca había estado en una gran ciudad, y la idea de ver los rascacielos, los trenes del metro y los parques lo llenaba de asombro. Clara organizó todo con precisión milimétrica la reunión por la mañana. Mateo al cuidado de una empleada de confianza. Luego almorzarían juntos y regresarían en tren esa misma tarde. Nada podía salir mal. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La reunión en el ayuntamiento terminó antes de lo previsto. Clara salió del ayuntamiento media hora antes de lo previsto, con una sensación extraña de alivio. Llamó a su asistente para avisar que podía recoger a Mateo antes, pero al otro lado de la línea, la voz sonó tensa, vacilante. Clara, hubo un cambio de planes, dijo la mujer. El señor Mendoza pidió una reunión urgente contigo. Envió a alguien para recogerte. El corazón de Clara se paralizó. Diego. No podía ser. Él no sabía que Mateo estaba en Madrid. Un escalofrío le recorrió la espalda. Marcó de nuevo el número de su asistente. 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Sintió cómo la ansiedad subía por su garganta mientras salía corriendo a la calle y tomaba el primer taxi disponible. A las oficinas de Mendoza Partners. Rápido, por favor. El trayecto pareció interminable. El reloj avanzaba lento y cada segundo era una punzada de miedo. Su mente imaginaba 1000 escenarios. Mateo solo, Mateo asustado, Diego descubriéndolo todo antes de tiempo. Cuando el ascensor se detuvo en el piso 20, Clara prácticamente corrió, atravesó la recepción ignorando las protestas de la secretaria y empujó la puerta de la sala de conferencias. Y se quedó sin aliento. Allí, sentado en el suelo, con su impecable traje de 3.000 euros, estaba Diego Mendoza, rodeado de piezas de Lego. Frente a él, completamente concentrado en construir un dinosaurio, Mateo reía, contándole entusiasmado los nombres de los velociraptores y tiranosaurios. Diego lo escuchaba con una sonrisa franca, fingiendo entender cada palabra, buscando con cuidado la pieza correcta. Era una imagen tan simple, tan natural, tan imposible, que el corazón de Clara se quebró en silencio. Era la escena que había soñado y temido durante 6 años. Mateo la vio primero. ¡Mamá!, gritó, corriendo hacia ella.
Los penes cambiaron. El señor Mendoza fue súper amable. Me trajo aquí y tiene el Lego en su oficina. ¿Puedes creerlo? Clara apenas pudo sonreír. Sus manos temblaban al alisarle el cabello. Diego se levantó lentamente. Vio el pánico en sus ojos y habló antes de que ella pudiera decir nada. No sabía que Mateo estaba contigo. Tu asistente tuvo una emergencia familiar. Me llamó desesperada. No quise dejarlo solo, así que lo traje aquí. Solo eso. Su tono era sincero, pero eso no calmó el torbellino dentro de ella. Quería gritarle, quería llevárselo de allí corriendo, proteger el pequeño mundo que había construido con tanto esfuerzo. Pero entonces vio a Mateo, feliz, confiado, con los ojos brillantes de emoción. No podía romper ese momento frente a él. Así que se limitó a agradecer con una frialdad que apenas podía sostener. Gracias, señor Mendoza. Ya nos vamos. Tomó la mano de su hijo. Estaba a punto de girarse cuando Mateo, con su inocencia luminosa, preguntó: Mamá, ¿por qué él tiene mis ojos? Todos aquí dicen que nos parecemos mucho. ¿Por qué? El silencio cayó como un golpe. Clara sintió que el aire se había ido del mundo. Se agachó hasta quedar a su altura, intentando mantener la voz firme. De eso hablaremos después, cariño. Ahora debemos irnos. Pero Mateo insistió, con la curiosidad obstinada de un niño. Y entonces fue Diego quien rompió el silencio. Se arrodilló frente a él, sonriendo con ternura. A veces pasa, pequeño, dijo suavemente. Hay muchas personas en el mundo con los mismos ojos. Solo eso, coincidencias. Pero su voz se quebró al final, y aunque Mateo no entendía del todo, lo sintió. Esa noche, en el pequeño apartamento de Barcelona, la verdad finalmente salió a la luz. Clara se sentó en el sofá junto a su madre, que le tomó la mano en silencio, mientras Mateo la miraba con ojos grandes, llenos de preguntas. Con el alma enredada en lágrimas, Clara le explicó, con palabras que un niño pudiera entender, que el señor Mendoza, aquel hombre amable del edificio alto, era su padre. No formaba parte de su vida, no porque no lo quisiera, sino porque a veces los adultos cometían errores y las cosas se volvían demasiado difíciles. Mateo no dijo nada por un largo rato, solo la abrazó fuerte, y en ese silencio cargado de verdad, Clara comprendió que el pasado, por mucho que se oculte, siempre encuentra la forma de regresar. Mateo hizo 1000 preguntas aquella noche. ¿Por qué nunca lo había visto antes? ¿Por qué su papá no vivía con ellos? ¿Y si él lo quería de verdad? Clara contestó lo mejor que pudo, con palabras sinceras, pero envueltas en ternura, tratando de proteger a su hijo de la crudeza del pasado, de la traición, del abandono, del dolor que ella había cargado sola durante tantos años. Mateo escuchó en silencio. No lloró, no gritó. Solo asintió con la seriedad de los niños que comprenden más de lo que deberían. Y preguntó: ¿Puedo volver a ver al señor Mendoza? No como papá, sino porque me gusta construir Lego con él. El corazón de Clara se rompió y se recompuso al mismo tiempo. En ese instante entendió que tal vez no había estado protegiendo a Mateo de Diego, sino protegiéndose a sí misma de volver a sentir. Esa misma noche lo llamó. La voz de Diego sonó temblorosa, llena de cautela, como si temiera decir algo que rompiera el frágil equilibrio que empezaba a formarse entre ellos. Fue una conversación difícil, llena de silencios densos y frases medidas. Pero al final, llegaron a un acuerdo, encuentros controlados, lentos, prudentes. Diego conocería a su hijo poco a poco, ganándose su confianza paso a paso. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Diego viajaba cada fin de semana a Barcelona, trayendo libros, juegos y una paciencia que no había tenido antes. Al principio se veía torpe, sin saber cómo hablar con un niño de 5 años. Pero con el tiempo, las risas reemplazaron el silencio, las miradas incómodas se transformaron en complicidad, y los momentos compartidos se convirtieron en rutina. Clara observaba desde lejos, dividida entre la alegría de ver a su hijo feliz y el miedo de ser desplazada. Pero Diego fue cuidadoso, respetuoso. Nunca intentó ocupar su lugar. Siempre le decía a Mateo, con voz serena, que su madre era el centro de su mundo. Y poco a poco, sin que ninguno lo buscara, algo comenzó a cambiar entre ellos también. No era el amor de antes, ese amor ciego,
impulsivo y lleno de heridas, sino una nueva forma de entendimiento. Diego había cambiado, ya no era el hombre arrogante y ausente que ella había conocido. Había dejado a Lucía años atrás, había ido a terapia, había aprendido a escucharse y a reconocer sus errores. Clara lo veía distinto, más humano, más consciente, más presente. Un año después de aquella primera reunión en el rascacielos, los tres estaban juntos en un parque de Barcelona. Mateo jugaba con otros niños, riendo a carcajadas, mientras Clara y Diego lo observaban desde un banco bajo la sombra de los árboles. El silencio entre ellos era cómodo, casi sereno. Entonces Diego habló. «Gracias, Clara», dijo en voz baja, «por dejarme ser parte de su vida, por confiar en mí, aunque no lo merecía». Ella asintió, mirando el rostro de su hijo. «Y quizá yo también debería darte las gracias», respondió. «Porque si hace 6 años no me hubieras dejado ir, nunca habría descubierto de lo que era capaz. Nunca habría sabido que podía salir adelante sola». Diego sonrió con tristeza y ternura a la vez. «Siempre fuiste fuerte, Clara. Yo solo fui demasiado ciego para verlo». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. Mateo corría entre los árboles, su cabello negro brillando bajo la luz dorada, su risa llenando el aire. No eran una familia, en el sentido tradicional, pero lo que tenían era real, imperfecto y nuevo, algo nacido de las ruinas del pasado, y por primera vez en mucho tiempo, lleno de esperanza. Y mientras Mateo los llamaba para mostrarles la flor que había encontrado, Clara comprendió algo que le atravesó el alma, como un susurro a veces. Las mejores familias no son las que uno imagina, sino las que nacen de las ruinas, del dolor, de las segundas oportunidades que uno jamás pensó conceder. Esa familia, imperfecta, reconstruida, inesperada, le había devuelto lo que el destino le arrebató a Mateo, su fuerza, su crecimiento, y una paz que ya no dependía de nadie más. Y por primera vez en muchos años, Clara sonrió sin peso, sin miedo, porque entendió que no necesitaba un final feliz, solo un nuevo comienzo. Ale, me gusta si también crees que los segundos comienzos pueden transformar incluso las heridas más profundas. Comenta si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas. Comparte esta historia de pérdida, resiliencia y renacimiento familiar. Suscríbete para más relatos que nos recuerdan que la verdadera fuerza nace en los momentos más oscuros. Porque a veces, romper una prueba de embarazo no marca un final, sino el inicio. El inicio de descubrir quién eres, cuánto puedes soportar y cómo la vida puede sorprenderte cuando reúnes el valor de empezar otra vez. Y si la suerte sonríe, también puede ser el principio de una familia que nadie esperaba, pero que todos aprendieron a amar. Un